Abrazo, hermano. A todos los que se están mandando. Entró el pastor. Bienvenido, pastor. Un enorme placer tenerlo aquí, hermano. Gracias, mi hermano. Dios lo bendiga. Amén, amén, Gracias por la amén. invitación. Qué bueno, qué bueno. Siéntase en libertad de opinar, de hablar. Independientemente que podemos disentir de algún punto, pues no hay ningún problema. Con respeto lo podemos plantear de cada uno de su postura, ¿no? Muchas gracias, mi hermano. Listo. Pues Dígame, por lo que podríamos dígame, por decir es favor. que a mí me parece muy chistoso, y no lo digo por el hermano Juan Peña, porque yo lo conozco y es una persona muy respetable, Sí, sí, muy educado, sabe lo que está hablando, no es como ciertos apologistas evangélicos, que hablan, pero hablan nada más de su prejuicio hacia la Iglesia Católica. claro. El hermano Juan Peña tiene conocimiento y pues no puedo yo decir nada negativo de él. Pero lo que sí puedo decir es que a mí me parece sumamente cómico cuando evangélicos pretenden enseñarle a los católicos cómo creer su propia doctrina. Es como que si cuando yo era niño le hubiera dicho a mi papá, ¿sabes qué? Te voy a enseñar a cómo ser un padre de familia. Eso hubiera sido chistoso, aparte de que mi papá me hubiera puesto en disciplina. Claro, claro, claro. Este, este, Eso es lo que me parece a mí chistoso, pues. Estoy totalmente de acuerdo con usted porque es que precisamente, y yo lo he dicho públicamente, que este problema yo no lo veo solamente en evangélicos de redes, yo lo he leído de apologetas católicos en sus libros. Eh, yo no digo, por eso digo, no son malas personas, no tengo nada en contra de ellos, pero sí le erran al señalar cosas del catolicismo que el catolicismo no cree. Entonces ahí donde yo digo, algo pasa, ¿no? Algo se está haciendo mal, ¿no? De hecho yo pasé por ahí, creía muchas cosas del catolicismo que cuando voy a la realidad, voy a sus documentos, trato de entenderlo y hago el esfuerzo de entenderlo, no de aceptar, no de creerles, de entenderlos. Ahí ya se me clarifica un mundo, ¿no? ¿Ve? Sé que es verdad, o sea, yo he tenido diálogos con el hermano Juan y es muy respetuoso, eso sí es verdad. Sí conoce bastante, de hecho, cuando hablamos de calvinismo, conoce bastante calvinismo, de hecho, por eso es calvinista, supongo. Y sí, es bastante respetuoso, es bastante, de todas maneras, acepto eso, sí es verdad. Sí, sí, lo que sí demarco es que, por ejemplo, afirmaciones, cuestiones, no sé si porque ya yo como católico veo insuficiente la sola escritura, veo muchos fallos, ¿no? Y sobre todo al momento de señalar el catolicismo le erra algunos puntos. Pero Sí, creo yo que se está llevando también de los libros o apologetas protestantes que señalan al catolicismo, ¿no? Por ejemplo, yo en un libro de sola escritura de muchos apologetas católicos he visto errores de ese tamaño. Entonces, por ejemplo, si yo soy protestante y quiero defender la sola escritura y leo un libro de cómo defender la sola escritura hecho por protestantes, cuando ellos atacan un argumento católico, resulta que el argumento católico no cree eso exactamente. Entonces, me imagino que el hermano Juan cae en esa, ¿no? Porque yo pude tranquilamente también haber caído en ello. sí, la sola escritura tiene fallas. Yo como protestante te puedo decir categóricamente que la sola escritura tiene fallas, que lamentablemente hay muchos apologistas evangélicos que pretenden poner la sola escritura antes de 1517. Claro, claro. Hay algunos que hasta se atreven a decir que los padres de la apostólicos, los padres de la iglesia, creían en la sola escritura. Eso es totalmente falso. Claro. Algunos hasta se atreven a decir que los judíos eran y son sola escritura. Pero cuando yo hablo con los rabinos, porque tengo contacto con rabinos, ellos me dicen, nosotros no somos sola escritura. Ese concepto no lo conocemos dentro del judaísmo. Y es verdad, la sola escritura no comenzó hasta 1517.
Y lo que hoy se vive dentro de muchas denominaciones evangélicas no es sola escritura. Los pentecostales no son sola escritura, aunque ellos digan ser sola escritura. Porque cuando analizas su doctrina, miras que tienen muchas cosas que no son sola escritura. Ellos critican mucho a la Iglesia Católica porque según ustedes tienen la escritura, el magisterio y la tradición, los tres pilares de la Iglesia Católica. Claro. Pero también los pentecostales dicen ser sola escritura, pero cuando lo estudias no son sola escritura. Tienen otras cosas que no son parte de la escritura, como sus revelaciones personales. Ellos le dan el mismo valor a sus revelaciones personales a lo que está escrito en la escritura. ¿Sí? Qué honestidad, la verdad. Me gusta la honestidad porque, de hecho, yo lo hablaba con el hermano Carvajal. De hecho, el otro día tuvimos un diálogo con varios hermanos y yo decía, eso es honesto. O sea, un protestante que me llegue a mí y me diga, bueno, la verdad es que la sola escritura se fundamenta a partir de 1517, pero que, bueno, vamos a encontrarle un fundamento teológico, ya ahí sí, pero decir que estaba en la antigüedad y que la iglesia se manejaba así, ya eso es deshonestidad, ya eso es tratar de insertar algo que inexistente antes de 1517, literalmente. ¿Por qué? Porque la escritura siempre fue autoridad, o sea, la escritura siempre fue autoridad, pero como se entiende sola escritura, nunca existió tal cosa. ¿Por qué? Porque los mismos padres apostólicos apelaban a la tradición, apelaban al magisterio, apelaban a las escrituras. Es más, cuando se colocaban a discutir con los herejes, como los herejes no reconocían el magisterio, bueno, ¿qué tenemos en cuenta los dos? Bueno, la escritura. Bueno, pongámonos a pelear con la escritura, ¿no? A debatir en base a la escritura, que esta sea nuestra juez, que esta sea nuestra regla, pero porque ya los herejes partían de que no aceptaban este magisterio, sino que se quedaban con el de ellos. Entonces, cuando leen esto, que esto creo que lo dice Crisóstomo, si mal no estoy, no, ya eso es solo escritura, no, es que obviamente si yo voy a debatir con un protestante, a dialogar con un protestante, él no va a reconocer mi magisterio. Por lo tanto, los únicos que tenemos en común de dónde agarrarnos y cómo de alguna manera destrabar la cuestión es la escritura, pero no por ir a la escritura eso significa solo escritura. La verdad que le felicito por esa honestidad, pastor, la verdad. Sí. Lamentablemente, la sola escritura ha fracasado, pero en este sentido. Ha fracasado porque han habido personas que no tienen la capacidad intelectual, académica y teológica de poder interpretar la escritura. De ahí es que mucha gente ha tergiversado las escrituras y por esta razón hay tantas denominaciones hoy dentro del evangelicalismo. Claro, es que me parece a mí que la sola escritura, el principio